quiero agradecer a nuestros amigos de Fórum 2000 y a CADAL, y especialmente a Gabriel Salvia, por habernos invitado a coordinar y coorganizar la conferencia de cierre de estas deliberaciones, y decir que el tema, que la conferencia de hoy sobre democracia en América Latina, amenazas y oportunidades, cuenta con un panel integrado por personalidades de nuestra región de enorme jerarquía y cuya tarea será tratar de dar respuesta a preguntas muy importantes sobre el presente y futuro de la democracia en América Latina, asediada por distintos tipos de populismos, y cuáles serán los caminos que hay que seguir para su desarrollo y fortalecimiento en el marco de una crisis global de los paradigmas vigentes. Estimados disertantes, estimado moderador, les agradezco su presencia en nuestra casa. La UCA, en su Facultad de Ciencias Sociales, participa desde su condición de universidad de estas preocupaciones y debates, y prueba del interés en dicha temática es la nutrida presencia de profesores y alumnos de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y otras, a quienes agradezco mucho su presencia. Un agradecimiento especial a la decana de la facultad, doctora Liliana Pantano, quien desde el primer momento nos apoyó para poder aceptar y desarrollar la propuesta de CADAL, y también agradecer a todos aquellos que trabajaron sin descanso para que esta actividad sea posible. Muchas gracias. Buenos días, yo me llamo Jakub Klepal, soy director de Fórum 2000 y me da mucho gusto de darles la bienvenida aquí en este evento importante, la parte pública, la discusión pública de la conferencia de solidaridad democrática. Estamos viviendo unos tiempos de desafíos muy importantes, pero también oportunidades muy importantes en la democracia mundial y también democracia en América Latina. Estamos viendo cambios en el orden mundial, estamos viendo el crecimiento de China, pero también países como India y otros que ofrecen una nueva perspectiva de las relaciones internacionales y del futuro de la democracia en el mundo. Estamos viendo cambios tecnológicos, cambios sociales, económicos, entonces estamos enfrente de un escenario que nos presenta con muchos riesgos y muchos desafíos, pero también muchas oportunidades para renovar y repensar la democracia en la cual vivimos. Y eso es un poquito el objetivo de la discusión de hoy. A veces algunos de ustedes me preguntan por qué Fórum 2000, una organización de Praga, de República Checa, se está interesando en temas de América Latina, porque estamos trabajando en este proyecto de solidaridad democrática. Me gustaría recordar que este año, el año 2019, de hecho este mes, en marzo, estamos marcando los 80 años de la invasión nazi en Checoslovaquia desde entonces. Desde 39 hasta el 89, cuando Checoslovaquia tenía la revolución de terciopelo y que ganó la democracia y se terminó el régimen comunista. Mi país estaba viviendo unos 50 años de totalitarismo. Primero el totalitarismo nazi, después el totalitarismo comunista. Y durante estas épocas hemos vivido mucha solidaridad de gobiernos democráticos, mucha solidaridad de individuos, de organizaciones, de ONGs, de los medios de comunicación. Y cuando se terminó el comunismo en el 89, en la revolución que he mencionado y que estaba liderada por el presidente Václav Havel, que después también fue fundador de Fórum 2000, sentimos una obligación moral, una deuda moral para ayudar a la gente en el resto del mundo que no está tan suertuda como la gente en Chequia,
que está viviendo desde estos 30 años, estamos viviendo una democracia plena y exitosa, pero hay mucha gente en esta región, por ejemplo, que no está viviendo en esas condiciones. Gente en Venezuela, gente en Cuba, pero también gente en Bolivia, en Nicaragua. Entonces, yo creo que es lógico y tiene mucho sentido para nosotros trabajar y tratar de fomentar la solidaridad democrática entre Europa, Latinoamérica, pero también dentro de América Latina y también junto con otros actores relevantes del mundo. Muchas gracias a CADAL, muchas gracias a UCA por estar con nosotros en este esfuerzo y espero que tengamos un debate fructífero. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Salvia, soy el director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Para nuestra organización es un gran honor poder haber sido los anfitriones en el cuarto encuentro regional de Solidaridad Democrática, que un proyecto de Fórum 2000 y que convoca a activistas, a políticos y analistas de la región para analizar los temas que nos preocupan en cuanto a la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos. En CADAL tenemos un programa de Solidaridad Democrática Internacional inspirado precisamente en Václav Havel y lo que nos mueve, también teniendo en cuenta nuestra historia de la Solidaridad Democrática Internacional recibido en nuestra última dictadura militar por parte de gobiernos, embajadores, funcionarios, periodistas. Entonces creemos que tenemos una obligación moral de preocuparnos por distintas personas, en distintos lugares del mundo cuyos derechos son violados. Y al igual que Václav Havel, en CADAL sostenemos que los derechos humanos están por encima de la soberanía estatal, que es la persona humana el sujeto principal del derecho internacional. Así que para nosotros es un gran placer poder participar de esta actividad, agradecer a Fórum 2000 por habernos elegido como organización anfitriona, bueno, muy especialmente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, doctora Liliana Pantano, Marcelo Camuso. Muchas gracias a todos los expositores, unos 60 participantes que vinieron de distintos lugares de la región, incluso de Europa, para participar el día miércoles y sobre todo el día jueves de ayer, en los debates de Solidaridad Democrática, que fueron muy ricos, fructíferos y plurales. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y también a los 4 expositores que van a participar de este diálogo y de esta conferencia pública. Y muchas gracias, Ignacio, que es un gran amigo de CADAL, por haber aceptado moderar esta actividad. Muchas gracias nuevamente y bienvenido. Hola, buenos días a todos. Yo soy Ignacio Lavaki, soy profesor acá de la Facultad de Ciencias Sociales y me va a tocar, la verdad, como el sueño del pibe, moderar este panel de un tema que es muy interesante y sobre todo muy pertinente. Ahí recién mencionaba Jacob el tema de los 80 años de la entrada de las nazis a Checoslovaquia. Uno podría también decir que se cumplen 40 años del principio de la ola democratizadora, ¿no? Y entonces es un muy buen momento para pensar sobre la situación de la democracia en la región y cuáles son las amenazas y desafíos que enfrenta. Yo lo primero que haría sería invitar a los participantes, por favor, a pasar y después, acto seguido, los voy a presentar. Voy a tratar de hacer justo con sus extensos currículums que son. Y de paso les voy contando, la metodología va a ser la siguiente: cada participante va a hacer un breve comentario de 3 minutos introductorio. Yo después voy a ejercer el poder tiránico, va a hacer preguntas durante un rato, va a ser lo único no democrático de la conferencia, y después vamos a abrirlo a preguntas del público, ¿sí? Entonces, presento a los participantes de hoy. Bueno, en primer lugar, Jorge Castañeda, profesor global distinguido de la Universidad de Nueva York, fue secretario de Relaciones Exteriores de México, cosa candidato independiente a la presidencia de la República también, ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático de la Universidad de New York, es articulista de los diarios El Financiero, El País, El New York Times,
colaborador de Foro TV, es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. Castañeda ha escrito más de 20 libros, entre ellos La herencia, El futuro para México, Regreso al futuro y Una agenda para México con Héctor Aguilar Camín. El narco, La guerra fallida y los saldos del narco, El fracaso de una guerra con Rubén Aguilar. Amores perros. Fue su autobiografía y su más reciente libro se titula Solo así, por una agenda ciudadana independiente. También tenemos a Mariana Aylwin Oyarzún, vicepresidenta de la Fundación Patricio Aylwin, es profesora de Historia de la Universidad Católica de Chile e hizo clases en distintos colegios de Santiago, perteneció a la Democracia Cristiana, de la cual fue vicepresidenta nacional y miembro de su consejo durante más de una década, fue diputada entre 1994 y 1998 y ministra de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Posteriormente ha dedicado su trabajo profesional a la educación como presidenta de la Fundación Oportunidad y presidenta del Consejo de Certificación de la Calidad de la Fundación Chile. Actualmente dirige la Corporación Educacional Aprender, es miembro del directorio del diario digital El Dínamo y es consejera académica de INACAP. En el ámbito político lidera el movimiento en formación PSP en Marcha. Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, en España, doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es máster en Gerencia Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, es máster en Diplomacia por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Senior Fellow no residente de la Brookings Institution y miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars, miembro del Consejo Editorial de Foreign Affairs en Español, del Consejo Asesor Internacional del Latino Barómetro y del Consejo Asesor Internacional del Índice de Gobernabilidad para África de la Fundación Mo Ibrahim. Autor de más de 100 artículos, así como de 40 libros sobre temas de elecciones, democracia y gobernabilidad en América Latina. Y finalmente, Tamara Tarasiuk, que es abogada senior para las Américas de Human Rights Watch. Tamara comenzó a trabajar en Human Rights Watch como becaria en septiembre de 2005. Entre 2006 y 2009 se desempeñó como abogada a cargo de México. Desde entonces es investigadora senior de la División de las Américas de Human Rights Watch y cubre varios países en la región. Antes de trabajar en Human Rights Watch, Tamara coordinó un proyecto sobre seguridad ciudadana en Latinoamérica para el Woodrow Wilson International Center for Scholars y trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Tamara nació en Venezuela y se crió en Argentina, donde estudió abogacía en la Universidad de Itela. Obtuvo un diploma de posttítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Universidad de Chile y un LLM de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia. Bueno, espero no me equivoco en nada de lo que dije. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. En mis 3 minutos quisiera señalar unas breves reflexiones. La primera es que pienso que el deterioro de la valoración de la democracia se ha ido produciendo a medida que nos alejamos del fantasma de las dictaduras que vivieron nuestros países hace 40 años. Tuvimos en los últimos 40 años un proceso de modernización tardío y rápido, 40 años en que se escolarizó a la población latinoamericana, mejoraron sus indicadores de salud, se expandió la clase media y los sistemas políticos respondieron con relativa estabilidad, salvo excepciones, por ejemplo Perú de Fujimori, y se fue alejando el riesgo del autoritarismo. Hoy tenemos un panorama muy distinto. Hay 3 países en franca dictadura, como son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Hay un país como Bolivia que hay muchas alertas de avanzar hacia un autoritarismo y desde hace años. México y Brasil son 2 países grandes de la región, los más grandes y tienen un futuro incierto, de gobiernos populistas de distintos signos.
Argentina, un sistema, una elección incierta también, pero a mí me parece que hay un cierto optimismo en ver que una crisis tan grande como la que está viviendo no ha devenido en una inestabilidad política. Eso me parece que es un signo positivo. Desafíos a largo plazo en América Latina, creo que el principal problema es la desigualdad, que no es solo una desigualdad de ingresos, conlleva abusos y privilegios, y también una creciente clase media vulnerable y muy empoderada. Y ahí yo creo que un tema fundamental, y ayer se tocó, los sistemas de justicia y la modernización de los estados. La corrupción me parece que es lapidaria para las democracias, y se requiere también de modernización y transparencia que permita abordar bien este problema tan serio, y fortalecer una cultura democrática. Creo que los organismos regionales tienen un rol mayor, sobre todo de advertir antes de que sea tarde. O sea, en gran medida se ha llegado tarde a los procesos, por ejemplo, que se han vivido en Venezuela, en Nicaragua y hoy día en Bolivia. Y también tienen que hacer efectivas las sanciones que sus mismas reglas han establecido. En gran medida, la forma en que se resuelva la crisis de Venezuela creo que representará un cambio para la región. Si se resuelve en forma positiva y sin una intervención militar o sin un derramamiento muy grande de sangre, yo creo que va a ser un tema muy complejo, pero es un tema muy sensible para el futuro de América Latina. En Chile, en gran medida también, el presidente Piñera ganó una elección y uno de los temas fue Chilezuela. O sea, Venezuela está en el inconsciente colectivo de nuestros países, y creo que con razones fundamentadas, cómo se resuelva esa crisis puede traer una ola de optimismo o puede traer una ola de pesimismo en la política latinoamericana. No sé si tuve los 3 minutos. Buenos días. También trataré de cumplir con la regla de los 3 minutos y me centraré en 2 casos que mencionó Mariana, para no repetir lo que todos hemos estado platicando estos últimos días a propósito de la situación en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y de manera creciente también en Bolivia. Y los 2 casos a los que me referiré justamente son los casos de Brasil y de México, que representan por su tamaño y por su novedad pues una inversión de tendencia, porque con todos los problemas y las crisis y los retos que ha enfrentado Brasil desde 1985, el camino había sido más bien ascendente en términos de democracia y respeto a los derechos humanos, sin, insisto, desestimar los enormes retos que ese país ha tenido que enfrentar en materia de violencia, en materia de corrupción, en materia de dificultades económicas. Y en el caso de México también, a pesar de enormes retos, sobre todo en materia de derechos humanos, pero también de un cierto retraso en el advenimiento de una democracia representativa, por lo menos desde mediados de los años 90, México había seguido un camino hacia adelante. La llegada al poder de Bolsonaro y de López Obrador, en mi opinión, representa por lo menos y en todo caso una amenaza muy seria de inversión de ese camino, en lugar de ir avanzando en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de un perfeccionamiento de la democracia en ambos países. Creo que estamos viendo una amenaza real. En el caso de México, a los 100 días de la toma de posesión de López Obrador; en el caso de Brasil, a los 60 días
de la llegada de Bolsonaro, no solo ya una amenaza en potencia, sino en hechos constantes, en hechos cotidianos y en leyes reales, ya no solamente en intenciones. En el caso de Brasil, el hecho de que se haya aprobado ya esta ley de fabricación indiscriminada de armas, que puede generar, más allá de los agravios reales de la ciudadanía, puede generar una hecatombe. Es decir, entregar armas masivamente a toda la población para que se defienda como pueda es probablemente la decisión más comprensible por la población y más absurda, porque en esa ley de la selva quienes siempre van a salir más perjudicados son los más pobres, los más desprotegidos, los más marginados. En el caso de México, también apenas ayer, al igual que en el caso de las armas en Brasil, se aprobó ya una ley de revocación de mandato en la Cámara de Diputados, falta el Senado, quizás no se logre aprobar tan rápidamente, pero esto lo que va a permitir básicamente es que en las elecciones intermedias del 2021, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, figure en la boleta, solo para la ratificación de su mandato. Por eso le están diciendo en México que no es una ley de revocación de mandato, sino una ley de ratificación de mandato. Y como me comentaba Daniel ayer, que sabe más de esto que cualquiera, el único presidente latinoamericano que ha recurrido a la revocación de mandato fue Hugo Chávez en 2004. Fueron 3 minutos. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera resaltar un punto que creo que toca muchos de los casos que venimos conversando desde el miércoles, y es que ha habido un cambio cuando hablamos de democracia en América Latina. Antes el desafío siempre era pensar en gobiernos que no tenían legitimidad de origen y problemas con las elecciones, y eso sigue siendo un problema en algunos países, pero lo que vemos como un desafío cada vez mayor es la legitimidad en el ejercicio del cargo. Y Venezuela es un excelente ejemplo de eso, porque hoy está en la tapa de los diarios, y yo quisiera presentar un poquito de por qué es una crisis que tiene distintas aristas, pero esto no empezó ahora ni empezó con Maduro. En Venezuela el problema empezó en el 2004, cuando hubo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia que abrió la puerta a que hoy en Venezuela no hay ninguna independencia judicial, y se fueron de a poco erosionando las garantías democráticas en el país, llegando a una absoluta concentración de poder, que es lo que le ha permitido a las autoridades venezolanas cometer todo tipo de abusos sin ningún tipo de control. Y lo que vemos hoy es, si bien en la región hay muchos problemas y muchos países que nos preocupan, en Venezuela una situación que tiene una combinación bastante única, que es, por un lado, una represión fuertísima desde el 2014, un patrón sistemático de abusos en contra de opositores, no solo políticos, que hemos estado viendo en distintos incidentes de represión en las calles, pero además de detenciones, abusos contra detenidos, torturas contra detenidos, en distintos incidentes que han sido cometidos por distintas fuerzas de seguridad en distintos lugares del país y siguiendo el mismo modus operandi. Por eso es un patrón sistemático. El segundo aspecto de esta crisis es la crisis humanitaria. En Venezuela hay una emergencia humanitaria según estándares de la Organización Mundial de la Salud y de las organizaciones humanitarias. Ha llegado a un nivel sin precedentes en Latinoamérica, donde estamos viendo casos de enfermedades que habían sido erradicadas en el país y que hoy han vuelto con muchísima fuerza, como por ejemplo la difteria o el sarampión, que son enfermedades prevenibles por vacunación. Hay un enorme aumento en la cantidad de casos de malaria, de tuberculosis, el porcentaje de pacientes con VIH que no tienen acceso a tratamiento antirretroviral es casi el 90%. Y todo esto en un contexto en el cual el gobierno no da datos epidemiológicos y hostiga a quienes intentan hacer pública esta información.
Y la consecuencia de esta crisis de derechos humanos y humanitaria en Venezuela es que es la tercera arista de la crisis venezolana, que es la crisis de refugiados, que como decía Mariana, uno ve venezolanos en todas las capitales de Latinoamérica. Según Naciones Unidas, hay más de 3.4 millones de venezolanos que salieron del país en el último tiempo. La gran mayoría, 2.7, están en Latinoamérica y en el Caribe. Y esto ha generado enormes desafíos para la región. En general, a diferencia de otros lugares del mundo, las sociedades latinoamericanas hemos sido más receptoras de los inmigrantes venezolanos. En gran medida creo que hay como una conciencia colectiva que Venezuela fue un país que amparó a exiliados de las dictaduras del Cono Sur, de Colombia, del conflicto armado interno, y hoy nosotros tenemos la posibilidad de devolver ese favor que Venezuela nos hizo a muchos de nosotros, incluyendo a mi familia. Y eso creo que es importante resaltar, y es una de las cosas que es un desafío para las democracias y para las economías de Latinoamérica, porque no es fácil recibir esta cantidad de inmigrantes y eso plantea un montón de preguntas. Creo que voy a dejar ahí, porque no sé cómo voy de tiempo, pero hay mucho para eso. Muy buenos días a todas y todos, un placer estar en esta universidad, en tan buena compañía, con tantos jóvenes. Yo tengo 5 puntos dentro de los 3 minutos, así que ustedes me van a disculpar la superficialidad, pero empezaría diciendo que a la hora de hacer un balance sobre la democracia en América Latina, me gustaría traer prestado la reflexión de este libro estupendo de Dickens, de Historia de dos ciudades, y podríamos decir que vivimos el peor de los momentos, pero también vivimos el mejor de los momentos, y después quizás en el diálogo me permitiré explicar cuáles son las razones que justifican decir que estamos en el peor de los momentos, pero también cuáles son las razones de peso que justifican que estamos en el mejor de los momentos. Y el mejor de los momentos quiere decir que la mayoría de este auditorio, yo diría casi un 80%, está integrado por gente que nació en democracia y vivió toda su vida en democracia. Y eso en América Latina no es poca cosa. Así que cuando a veces nos asalta el pesimismo de la razón, hay que contrarrestarlo con el optimismo de la voluntad, pero también con el optimismo de los hechos. Así que ese es un elemento importante. Esto no quiere decir que no haya problemas, hay muchos problemas, pero también es muy importante que tengamos conciencia de dónde venimos y dónde estamos. Lo segundo, el momento oportuno, oportunísimo para tomarle el pulso a la región. No hay otro mejor momento en la historia de América Latina. Nunca habíamos tenido 40 años de tercera ola democrática, obviamente depende de la fecha de entrada de los diferentes países. Nunca habíamos tenido un proceso democrático tan extendido. Estamos celebrando estos 40 años del inicio de la tercera ola democrática. Estamos en el medio del superciclo electoral latinoamericano. En 3 años, 2017, 2018, 2019, 15 de los 18 países de América Latina ya han celebrado o van a celebrar sus elecciones presidenciales. 6 lo van a hacer este año, uno ya lo hizo, incluido la Argentina. Hay 60 años de Revolución Cubana como para tomar el pulso y ver lo positivo, pero también lo muy negativo que hay de ese régimen dictatorial. Hay 40 años de la Revolución Sandinista, que también es un proceso que está atravesando por un proceso de creciente consolidación del autoritarismo tipo personal ya entre Ortega y su esposa Murillo. Hay 20 años desde que en 2018 se cumplieron 20 años de que Chávez ganó por primera vez una elección. Por lo tanto, creo que también tenemos una riqueza de experiencias para no comer cuentos y no creer en aquellas promesas que después no se han cumplido y que por el contrario se han desviado de manera patológica en regímenes autoritarios. ¿Qué podemos aprender de esas experiencias? Tercero, claramente la democracia, o mejor dicho, las democracias en América Latina, porque hay un altísimo grado de heterogeneidad, están pasando por un momento de muchísima presión. Todos los indicadores que podemos identificar, los de cultura política, los de calidad de la democracia, los de Estado de Derecho, los de criminalidad, los de corrupción, nos demuestran que los índices tienen enorme preocupación. Ahora, hay grandes variaciones, no es lo mismo Chile que Nicaragua, no es lo mismo Uruguay
que Honduras. Así que a la hora de hacer el balance tenemos que ser muy finos y muy cuidadosos de no andar prescribiendo de manera generalizada recetas. Pero sí estamos pasando por un momento de marcada preocupación. En términos de cultura política es el peor de los años 2018, desde que se comenzó a medir. El apoyo a la democracia cayó del 61% al 48%, la insatisfacción creció del 51% al 71%, la satisfacción con la democracia cayó del 44% al 24%, y lo más peligroso, la indiferencia frente a la democracia trepó del 16 al 28%, sobre todo en los jóvenes, es decir, en el grupo etario de la mayoría de ustedes entre los 16 y 26 años. Así que ahí tenemos un elemento claro de preocupación. En materia de corrupción nos estancamos y estamos por debajo del promedio regional. En materia de criminalidad y de homicidios, un horror. En materia de impunidad, lo mismo. Así que mucha atención, y no solamente preocupación, sino ocupación. Y luego, mi último punto es, tenemos que construir la agenda de qué hacer, porque muchas veces en América Latina estamos sobrediagnosticados, o sea, tenemos un exceso de diagnósticos, pero a la hora de la verdad, ok, ¿ahora qué hacemos? Y yo creo que a la hora de reflexionar sobre los desafíos de la democracia, vivimos un momento nuevo. O sea, esto no es las recetas tradicionales. Hirschman decía, siempre nos recordaba que toda reflexión sobre la democracia en América Latina tenía que arrancar con un sano pesimismo. Hoy ese sano pesimismo se extiende no solamente a América Latina. La democracia en Europa está bajo riesgo. De hecho, la semana pasada Macron propuso crear un centro para la democracia en Europa. Esto lo hubiéramos escuchado años atrás, hubiera sido imposible. En Estados Unidos, la literatura más reciente, tanto de los amigos de Harvard, etcétera, es no cómo se consolida la democracia, sino cómo muere la democracia, cómo termina la democracia, How Democracy Ends, How Democracy Dies. Esos son los últimos títulos que estamos viendo. Pero no sobre How Democracy Ends o How Democracy Dies en América Latina. Es How Democracy Ends o How Democracy Dies en Europa y en Estados Unidos. Así que ha cambiado el foco de atención y esta es una reflexión que hoy es a nivel global. Todos nuestros modelos referenciales comienzan a entrar en crisis. De una manera u otra, aquellos que empezamos a trabajar en este tema hace 30, 35 años, teníamos como referencia que si queríamos hacer las cosas bien, en 30 años íbamos a terminar siendo parecidos a Estados Unidos, en términos de democracia, o algunos decimos, no, seamos mejor parecidos a Europa. Bueno, esos modelos han entrado también en crisis y ahí creo que es un elemento diferente para la reflexión. Y creo que tenemos, en el caso de América Latina, una combinación de viejos problemas que no hemos sabido resolver en estos 40 años, y ahí tenemos la debilidad institucional, sobre todo partidos políticos, parlamentos, todo el tema de desigualdad, pobreza, corrupción, impunidad, dinero y política, inseguridad, debilidad del Estado de Derecho. Esos son los viejos problemas, pero a eso le tenemos que sumar los nuevos problemas, y los nuevos problemas tienen que conectar con el impacto que la cuarta revolución industrial está teniendo en nuestra sociedad y en la política. Tenemos que repensar cómo escuchamos mejor a los ciudadanos en un momento de redes sociales donde la comunicación cambió sustancialmente, querer comunicarnos con la nueva sociedad de manera tradicional ya no es lo adecuado. Cómo podemos representar mejor, cómo repensamos la representación política, no necesariamente resucitando el viejo modelo de partidos políticos, sino cómo repensamos y cómo rediseñamos a los partidos políticos para que representen mejor. Cómo mejoramos la gobernabilidad. Esto no se arregla únicamente con mejor calidad de la democracia, hace falta también mejor gobierno con mejor calidad de políticas públicas, etc. Y sobre todo, cómo fortalecemos la resiliencia de la democracia en un momento, en una coyuntura donde, como hemos visto, la democracia está pasando en asedio y bajo muchísima presión. Gracias. Bueno, mi primera pregunta es para Jorge. Y tiene que ver con el tema de la izquierda en América Latina, ¿no? Aprovechando tu expertise. Desde el comienzo del siglo XX, por ahí, XXI, por ahí un poquito antes, se produjo un proceso que fue el así llamado giro a la izquierda en la región, ¿no? Un auge de victorias electorales de partidos de distintas ramas de izquierda que se reivindicaron como la izquierda, no todos así de origen socialdemócrata, más bien otros de otro origen.
pero se reivindicaban a la izquierda, se referencian ahí. ¿Cuál sería el saldo en relación para la democracia, ¿no?, del giro a la izquierda que ya uno podría dar por casi concluido, en tu opinión? Bueno, concluido, salvo en el caso de México, nosotros tenemos una cierta proclividad al retraso. Siempre la puntualidad mexicana es muy conocida en el mundo, es de nuestros productos de exportación más competitivos. Yo creo que el saldo tiene que ver, en primer lugar, con una coincidencia afortunada que no creo que nadie la haya previsto, que fue el boom de los commodities en términos muy generales, que coincidió con el auge de los gobiernos de izquierda, empezando en el 99, si se quiere, con Chávez, luego con Lagos, etc. Uruguay, casi prácticamente todos los países. Hubo una coincidencia, en muchos casos casi perfecta, en países exportadores de commodities, a diferencia, por ejemplo, de México o de algunos países de Centroamérica y el Caribe. Entonces, eso le permitió a muchos de estos gobiernos pues, desarrollar políticas sociales, redistributivas, unas mejores, más transparentes, más eficientes, otras más opacas, más corruptas, pero al final del día había plata para redistribuir gracias a algunos de los commodities, y eso hizo que muchos de estos gobiernos hayan tenido éxitos notables en materia de reducción de la pobreza, extrema en particular, de la pobreza a secas, y en muchos casos una pequeña reducción de la desigualdad, no nada del otro mundo, pero algo. Y también hay una cierta coincidencia con el final del boom de los commodities y bueno, también una cierta fatiga, un agotamiento de estos regímenes. Del lado, digamos, crítico, negativo, diría que el gran saldo negativo es la corrupción, con algunas excepciones muy pocas, incluso en el caso de Chile, el país junto con el Uruguay con menos tradición de corrupción, también la hubo, y en otros países, pues digo, no se midieron, y eso hace que la izquierda, que durante muchísimos años en América Latina se reivindicó como la alternativa transparente, honesta, ante los excesos del populismo, de la derecha, del conservadurismo en materia de corrupción, pues terminó siendo igual de corrupta o más corrupta, y creo que ahí podemos ver el saldo en ambos sentidos. Ahora voy a aprovechar que la tenemos a Tamara hoy para preguntarle, digo, el proceso que está viviendo actualmente Venezuela. La juramentación de Guaidó como que ilusionó a mucha gente con la idea que hay una transición democrática que está cercana. Yo tengo algunas dudas sobre cuán cercana puede ser, porque digo, a veces la población aguanta más deterioro económico y social del que, digo, los casos así de Cuba durante el periodo especial en tiempo de paz o de Corea del Norte en los años 90, a veces tiran abajo las hipótesis que muchas veces los economistas tienen sobre básicamente que una crisis muy profunda se lleva puesta a un régimen. Entonces quería preguntarte cómo ves vos la situación venezolana y si ves una salida en el corto o mediano plazo o una capacidad del régimen de Maduro de afianzarse y resistir más tiempo del que muchos prevén. Yo creo que hay hoy una combinación que no habíamos visto en Venezuela desde que la crisis empezó a deteriorarse tan gravemente, que es una enorme movilización interna, masiva, que generada en gran parte por la aparición de Guaidó, que es una figura que mucha gente dentro de Venezuela no conocía hasta enero. Y es una cara nueva de la política en Venezuela, que viene con un bagaje personal e histórico distinto al de los políticos tradicionales venezolanos, y generó como esta esperanza y expectativa dentro de Venezuela que hizo que la gente volviera a salir masivamente a protestar, que no ocurría desde el 2017. Y lo que va de la mano de eso hoy es una enorme presión internacional, con un nivel que tampoco habíamos visto hasta ahora, que combina un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional,
sanciones dirigidas a funcionarios públicos venezolanos por distintos gobiernos, no solo Estados Unidos, sino también Canadá, la Unión Europea, algunos países latinoamericanos. Y esta combinación es lo que hace que algunos seamos mucho más optimistas que antes. El gran problema, la gran duda, es cuánto va a demorar, porque el tiempo juega a favor de las autoridades que se están aferrando al poder. Y creo que un punto importante también para rescatar en este análisis es que es distinto cómo se puede ver este análisis desde afuera y cómo se ve desde adentro. Porque hoy la gente está lidiando con el apagón, con que no tiene comida en la heladera, con que no consigue las medicinas y con que la gente se muere en los hospitales. Entonces ese es un factor también de desgaste y lo vimos en el pasado en Venezuela. O sea, ¿cuánto tiempo más la gente va a aguantar el día a día para poder seguir saliendo a protestar? Entonces yo creo que es una situación que es para ser optimista, pero es urgente. Y si no se redobla la presión internacional, en el corto plazo el riesgo de que se afiancen al poder es muy alto. Bueno, aprovecho para preguntar a Mariana. Las últimas elecciones presidenciales en Chile trajeron bastantes sorpresas, ¿no? Uno fue, uno puede decir, el colapso de lo que fue la concertación o después nueva mayoría, ¿no? Y las otras dos, yo creo que sorpresas importantes, es que por primera vez la derecha radicalizada sacó casi, bueno, arañó el 10% de los votos, lo cual fue bastante sorpresivo, y que una izquierda dura estuvo a punto de entrar a una segunda vuelta, y quería conocer tu opinión sobre esta situación y por qué ocurrió eso. A ver, yo creo que hoy día tenemos un escenario en el cual la izquierda democrática o socialdemócrata o demócrata cristiana ha disminuido su peso y ha surgido fuertemente un sector que tiene alrededor del 20% del electorado, que fundamentalmente son jóvenes aglutinados bajo el Frente Amplio, muy heterogéneo, con algunos líderes potentes, pero que están por primera vez en el Congreso, y también un partido comunista que durante el gobierno anterior, teniendo escasa representación parlamentaria, tuvo mucha influencia. Me parece que a partir de los movimientos estudiantiles del año 2011 se fortaleció esta izquierda más contestataria, más rebelde, con un discurso en general nostálgico de los años 60, de la épica contra la dictadura, y también yo creo que con menos convicciones democráticas. Son jóvenes que no vivieron la dictadura. Y por otra parte, ese mismo fenómeno ha hecho que surja en la derecha un sector que siempre existió, porque cuando se mira las encuestas, en Chile todavía hay más de un 10%, creo que un 15% de chilenos que se declaran admiradores de Pinochet. Por lo tanto, este 20% o menos de personas que están aglutinándose en torno al movimiento de José Antonio Kast, más de extrema derecha, creo que está visibilizando una política más polarizada, que finalmente condujo a que pasáramos de un gobierno de izquierda claro, a un gobierno de derecha que ha querido identificarse con el centro derecha. La mayoría, muchos votantes del centro se fueron a votar a la centro derecha. Daniel, yo quería preguntarte por el tema de los sistemas de partidos. La verdad que en los últimos años hemos visto mudanzas, yo diría, radicales en los sistemas de partidos. Si uno toma libros sobre los sistemas de partidos de América Latina publicados hace
2 o 3 años como el que editó Flavia Freidenberg, o el mismo el que sacó Scott Mainwaring el año pasado, la verdad que parece historia antigua, ¿no? Digo, bipartidismos establecidos como el de El Salvador, los vimos pasar un poco mejor vida este año. En Costa Rica, digo, por primera vez, la disputa no estuvo alrededor del Partido de la Liberación Nacional y los socialcristianos, sino entre los dos Alvarados. Brasil, que bueno, nunca fue un caso así de mucha institucionalización, pero digo, que se acabara el duopolio PSDB-PT. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo evaluás vos esto? ¿Qué causas le ves y qué implicancias ves en estas mudanzas allí? Yo diría radical. Bueno, México mismo, no lo mencioné, pero digo, el hecho que AMLO tenga mayoría, que se le ha roto este sistema, también uno de los sistemas fáciles de entender y estudiar, 3 partidos, uno un poco en el centro, un poco más a la izquierda, otro más a la derecha. Mira, uno de los principales impactos que hemos visto en estos 40 años es, por un lado, la fuerte caída del sistema de partidos, o sea, la desinstitucionalización de los sistemas de partidos, y por otro lado un grado excesivo de fragmentación. De nuevo, quedan excepciones. Si yo voy a Uruguay, me encuentro con partidos del siglo XIX. Entonces, pero esas son las excepciones. Si voy a Chile, más allá de los cambios que se han venido produciendo, sigo, más allá de las crisis, que para algunos pueden ser terminales, para otros pueden ser coyunturales, yo sigo viendo más o menos, salvo en los dos extremos, sigo viendo la democracia cristiana, sigo viendo el PPD, sigo viendo al PS, sigo viendo el Partido Radical, sigo viendo a la UDI, sigo viendo Renovación Nacional. Es decir, no ha habido un tsunami que ha arrastrado. En República Dominicana pasa más o menos lo mismo, aunque ha habido también algunos cambios. En otros ha habido una implosión, pero esos son los casos clásicos. Tenemos Guatemala, donde cada partido que llega al gobierno después desaparece. Perú también es otro país con un sistema de volatilidad del sistema de partidos tremendo, con un altísimo grado de informalidad. El año pasado, en una ventana tan solo de 6 meses y en un fenómeno que ocurre cada 12 años en la región, la primera, segunda y cuarta economía de la región tienen elecciones en tan solo 6 meses. Empezó México el 1 de julio, empezó Colombia, luego siguió México y luego Brasil. Y en esa ventana de 6 meses, bueno, en los 3 casos, la primera, segunda y la cuarta economía, los que llegaron a la presidencia son de partidos hechos a la medida o marginales o nuevos. Es decir, Morena es un traje a la medida de Andrés Manuel López Obrador. El partido que llevó a Iván Duque a la presidencia en Colombia es una nueva creación, no de Iván Duque, sino de Uribe, que como le quitaron el partido uribista, bueno, se inventó el Centro Democrático. Y el PCL, el instrumento que utilizó, porque fue realmente un instrumento, Bolsonaro, para ganar las elecciones en Brasil, después de haber cambiado 7 veces en sus 27 años de trayectoria como congresista, tenía 3 diputados, o sea, era una cosa totalmente marginal. Así que eso nos demuestra el grado de erosión que hay. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo, porque eso está generando problemas claramente de gobernabilidad, salvo la excepcionalidad del caso mexicano, pero hasta ahora la mayor parte de los presidentes que están ganando las elecciones los tienen que ganar ahí donde hay segunda vuelta, en segunda vuelta, no les alcanza a ganar en primera vuelta, y casi todos llegan sin mayoría propia. O sea, tener mayoría propia. ¿Por qué? Porque hemos hecho un montón de reformas electorales en los últimos años dirigidos a salirnos de los sistemas mayoritarios, entrar a los sistemas de representación proporcional. ¿Para qué? Para que supuestamente los partidos políticos se reconectaran con la ciudadanía. Ni logramos reconectarlo con la ciudadanía con esta reforma y agudizamos la gobernabilidad porque terminamos fragmentando muchísimo el sistema de partidos. Quizás el ejemplo más abusivo es el de Brasil, donde pasaron de 28 partidos en la Cámara de Diputados con esta última elección a 30 partidos. Y el partido que tiene mayor porcentaje de representación en la Cámara de Diputados es el PT, no es el PCL, y tiene el 8%. O sea, eso les demuestra a ustedes lo que es el grado de complejidad de gobernar. En un contexto, y con esto cierro, donde hay un montón de reformas de fondo que hay que pasar.
y que son casi siempre las mismas en todos los países. El tema de reforma de pensiones, que está en crisis en todos nuestros países, las reformas tributarias para buscar mayor fiscalidad con mayor eficiencia sin perder productividad, la reforma laboral, que más o menos apunta a lo mismo, reforma educativa. Y esa agenda, en contexto de parlamentos muy fragmentados, se muestra muy difícil. Lo de Jorge me parece estupendo, porque recordamos, en el 2000, cuando toda América del Sur giró al centro-izquierda, México hizo la alternancia al centro-derecha. En el 2018-2019, cuando casi toda América del Sur está girando al centro-derecha o a la derecha, México ha tomado la decisión de girar al centro-izquierda o izquierda y con mayoría propia en ambas cámaras, cosa que es además un elemento totalmente inédito en la actual geografía electoral latinoamericana. Jorge, aprovechando que mencionaste el tema de la ratificación de mandato, ¿no? La reelección en México ha sido un tema tabú, ¿no? Digo, la Revolución Mexicana, de hecho, se inició justamente contra la reelección sucesiva de Porfirio Díaz, y desde entonces ningún cargo electivo hasta muy recientemente era susceptible de reelección. Todos los casos así de estos liderazgos así muy personalistas surgidos, ya sea de la derecha o de la izquierda, apuntaron a eliminar las trabas a la reelección. ¿Crees que AMLO va a meterse con ese tabú? Es muy difícil saber, porque en efecto hay una especie de tradición mexicana. Es un poquito más complicada que eso, porque el primer verdadero presidente de la revolución, que fue Álvaro Obregón, electo en el 20, fue reelecto en el 28. El pequeño problema, que se complicaron las cosas, es que lo mataron. Pero bueno, eso pasa. Entonces, en realidad, la revolución no impuso la no reelección, lo impuso como consigna. Eso no importa, en México se puede poner lo que quiera uno de consigna. Sí lo reeligieron y luego lo mataron. Entonces, primer tema, sí hay una tradición complicada. Circuló mucho la versión hace 4 o 5 días de que en los documentos oficiales mexicanos, como es el caso desde Calles, se suprimió la mención sufragio efectivo, no reelección. Como estamos en la plena época de fake news también en México, nadie ha podido determinar si es cierto o es falso. Y necesitaremos muchos días más para poder saber si eso es así o no es así. La tentación reeleccionista es evidente por las mismas razones que vimos en muchos países de América Latina. Pues creo que el primero fue la Argentina, si no me equivoco, en 88, 89, pero, o si no, Brasil en 91. No, Brasil fue después. Argentina en 94. 94, entonces bueno, más o menos coincidiendo. Que es que un proyecto de gran ambición, de gran calado, de gran vuelo, pues un presidente y su partido y su movimiento pueden pensar que no van a poder lograr la transformación que quieren lograr en 6 años. Es imposible, se necesita más tiempo. Entonces la tentación ahí está, los índices de popularidad ahí están por ahora, o sea, apenas lleva 100 días, entonces no es nada imposible. El asunto de la revocación o ratificación de mandato es especialmente preocupante por eso, porque muchos lo ven como una ratificación a medio periodo que pueda volver a plantearse poco después de la elección, poco antes de la elección presidencial del 24. Si me ratificaron en el 21 y me ratificaron en el 24 antes de la elección, pues debo de poder presentarme a la elección y que la gente decida. Yo quería preguntarles a Tamara y también a Jorge que el tema de qué representa Venezuela para la izquierda latinoamericana, ¿no? Porque la verdad que incluso los partidos de izquierda que uno no dudaría de calificar como izquierda democrática son bastante timoratos a la hora de condenar al régimen de Maduro, ¿no? De condenar los abusos. Entonces quería saber qué reflexión les merece eso. Yo creo que es un error hablar del gobierno venezolano actual como un gobierno de izquierda. Creo que eso es incorrecto. Hay
Es un gobierno cívico-militar que está aferrado al poder, que comete todo tipo de abusos y donde vemos una emergencia humanitaria en materia de salud y alimentación que no tiene precedentes en Latinoamérica. Eso no es un gobierno de izquierda. La reacción de la región cuando había gobiernos de izquierda en el poder fue bastante vergonzosa ante lo que ya venía ocurriendo en Venezuela, porque como yo decía antes, esto no es algo que haya comenzado en los últimos 3-4 años que Venezuela está en la tapa de los diarios. Creo que es un error mezclar la ideología cuando uno trata de entender Venezuela. Venezuela, si uno se apega a los hechos, no hay nadie decente, ni de izquierda ni de derecha, que pueda respaldar ese gobierno. La única manera de apoyar al gobierno de Venezuela es si uno ve los hechos a través de un lente ideológico o si tiene vínculos de corrupción y negocios con el gobierno. Ese es otro tema. Y en la región ha habido mucho de eso ante la realidad venezolana. Sí creo que hay una notable excepción, que lo comentábamos ayer, que es el gobierno de Ecuador actual. Lenín Moreno fue una gran sorpresa en cuanto a su política exterior con relación a Venezuela. Viniendo del riñón de Rafael Correa, dio un vuelco de 180 grados. Y entonces creo que eso es la mejor evidencia que el partido político o la ideología personal no tiene nada que ver con criticar la situación en Venezuela. Y no es solo, un último punto, creo que no es solo los gobiernos de izquierda o de derecha. También hay un déficit de la sociedad civil y de la academia que mira la situación no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua, en Bolivia y en Cuba con un lente ideológico. Yo creo que la izquierda latinoamericana en el poder o fuera del poder ha sido terriblemente reprobable por su actitud ante Chávez y Maduro desde un principio prácticamente, o por lo menos a partir del 2004, justamente del referéndum o de la revocación de mandato de Chávez. Y esto ha sido constante prácticamente de todos los gobiernos de izquierda en América Latina en los últimos 15 años, que quizás una excepción notable fue la de Ricardo Lagos en Chile entre 2000 y 2004, pero era un periodo previo, por así decirlo, ¿no? En el caso actual, sobre todo México, va a ser muy notable el cambio, porque en el último año y medio, más o menos los últimos 2 años, México había jugado un papel de liderazgo en el Grupo de Lima y en la OEA ante el tema de Venezuela, y ahora pues ha quedado relegado al triste papel, con la disculpa por el presidente, en la calle, de ser comparsa de Maduro en compañía de Uruguay. Y pues la verdad sí no es un papel muy digno para México, pero va a seguir así. El presidente López Obrador no va a tomar ningún partido contrario al gobierno de Maduro. No habrá una gran solidaridad del gobierno de López Obrador, sí de su partido, pero tampoco, como decíamos ayer, si saben contar, no cuenten con México. ¿Sí? Creo que hay una situación también en los partidos de izquierda que, por una parte, ven la pérdida de estos socialismos del siglo XXI. Y entonces es como el fracaso de esa experiencia. Pero además, no sé, por lo menos en Chile, el tema Trump influye mucho. Entonces es como, o estás con Maduro o estás con Trump. Y entonces preferible la ambigüedad o apoyar a Maduro.
A mí me gustaría hacer un aporte que yo vengo insistiendo y que tiene que ver con lo que estudiamos ciencia política. Seguir pensando en los esquemas de transición de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos con la vieja literatura, es decir, con la literatura de los 80, inicio de los 90, es un error. O sea, el autoritarismo que estamos viendo en el caso de Venezuela es un nuevo tipo de animal, completamente diferente. Esto no es 3 generales que teníamos ahí que duraban 10, 7, 8, 15, 17 años, violando derechos humanos, aislándose cada vez más, en un momento con una política exterior como era la de Carter, con un papa como Juan Pablo II. O sea, cambió totalmente, no solamente el escenario geopolítico. Es decir, por un lado se ha debilitado brutalmente todo el esquema multilateral post-Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado, tenemos competencia porque hay alguien que nos está escuchando por otro lado. Por el otro lado, tenemos un debilitamiento brutal de los esquemas regionales de protección de la democracia que no han funcionado. Por el otro lado, tenemos una diplomacia con exceso de testosterona que está basada en hombres. Ahí está Xi, ahí está Putin, ahí está Erdogan y ahí está Trump. Y los arreglos que se hacen a nivel bilateral. El encuentro en Finlandia, en Helsinki, de Trump con Putin, sin únicamente del traductor, porque si no, no se podían entender, pero sin asesores, sin nada, demuestra el nivel. Y esos son 2 sistemas autoritarios, o sea, Xi, Putin, Erdogan, a los cuales Trump ha felicitado en el caso de Putin después de haber ganado con el 70 y tantos %. Entonces tenemos un mal momento en la política internacional. Ni qué decir de la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa en las elecciones ahora de mayo. Pero veamos Polonia, veamos Hungría, lo que está pasando en pleno territorio europeo. Entonces, ese es un primer problema. Y el segundo problema, no lo vamos a sacar a Maduro y a sus secuaces a punta de los viejos remedios. No sale. Yo creo que a través de un aislamiento diplomático, asfixia económica, movilización en la calle, no sale. La única manera que salen es trayendo a la mesa de reunión, lo conversamos porque esta mañana, a Cuba, llegar a algún tipo de arreglo con Cuba para debilitar el esquema militar y romper el apoyo militar. Mientras no se logre eso, Maduro va a continuar ahí. Y los militares van a continuar ahí. Entonces me pregunto muchísimo, ¿por qué queremos seguir aplicando ciertas medidas? Y el otro tema, creo que Maduro está triunfando con esto que ustedes dicen. O sea, el tema de Maduro, como lo ha planteado, esto es entre Trump, que nos quiere invadir, y nosotros. Y esa es una farsa. Que los latinoamericanos no estamos a la altura de la responsabilidad que tenemos como región. Este es un tema que llegó porque América Latina no supo prevenirlo a tiempo, es más, lo apoyó, lo avaló. El triunfo de Maduro con fraude, con un margen muy reducido, fue avalado 24 horas después cuando Maduro tomó un avión de Caracas y se reunió con todos los presidentes en Lima, no con el grupo de Lima, en Lima. Todos los presidentes le dieron la bendición de ese triunfo y muchos de ellos fueron luego a Lima a avalar el triunfo de Maduro mientras estaban los reclamos judiciales en marcha en la justicia electoral. Eso es lo que hemos hecho en América Latina. Ese es el nivel de hipocresía que hemos hecho en América Latina y es nuestra responsabilidad. Y esto no es inglés ni tampoco latín. Tenemos que dejarnos de joder permanentemente entre fuera de Estados Unidos y después que vengan los gringos a resolver el tema nuestro. Es un tema nuestro. ¿Me explico? Y ahí estamos en cada país viendo, bueno, si yo tomo un exceso en este tema voy a quedar mal, porque todo lo estamos midiendo con política interna. Y la salida de México es tremendo, porque termina debilitando la región fuertemente, y lo de Uruguay, con el debido respeto al presidente, es inexplicable. La democracia con mayor tradición en la región, y eso solamente se explica por la lógica interna del Frente Grande dentro del Parlamento, con el Pepe Mujica y sus grupos. Entonces es más política interna que política. Pero no le está quedando bien a Uruguay tener esta actitud de crear un mecanismo llamado en Montevideo en el medio
de esta crisis para buscar una alternativa, porque si algo ha probado esto es que el diálogo ha sido utilizado permanentemente por Maduro y sus secuaces para ganar tiempo y para manipular. Entonces yo creo que llegó el momento de tomar posiciones. Y de nuevo, no es de izquierda ni derecha. Llamar a este gobierno de izquierda es faltarle el respeto a la izquierda. Y creo que una izquierda que se considere digna tendría que salir a decir, oiga, esto no tiene nada que ver con la izquierda. No queremos una intervención armada, eso es muy cierto. Pero esto de izquierda no tiene absolutamente nada, y no andar con un plan timorato jugando también a la política interna, porque también hay mucho de política interna. De los que están en el gobierno haciendo política interna y de los que están en la oposición también haciendo política interna. Bueno, yo quería traer un viejo tema que por unos años pensamos que había desaparecido, la verdad es que nunca desapareció, que es el tema del control civil sobre las Fuerzas Armadas. Me parece que tuvo un cierto resurgir con el tema de Brasil el año pasado, porque uno nunca hubiera pensado en usar las palabras democracia tutelada para Brasil, pero cuando un general en actividad tuitea sobre cómo debe fallar la justicia en el caso de un expresidente acusado de corrupción, es problemático cuando ve la situación de ya no un militar retirado, que eso no pasa nada, sino un gabinete donde hay 8 militares, donde el vicepresidente es un militar. Pero digo, no es exclusivo de Brasil, me parece que Brasil lo puso sobre la mesa. Digo, Venezuela sería otro caso, ¿no? Justamente donde el tema de la participación de los militares, y quería preguntarle a todos cómo ven Venezuela y Brasil, me parece son los casos más claros, ¿no? De fuerte presencia militar, del control civil sobre la autoridad, sí, sobre las autoridades militares. Al que quiera, al que tome el guante. Es lo que algunos han llamado una especie de nuevo militarismo de América Latina, y que en efecto se ve en Brasil, Venezuela, y de nuevo, perdón por volver sobre el caso, pero en México también. Es decir, desde hace 12 años ya en el caso del presidente Calderón, pero ahora más que nunca con López Obrador, lo que el gobierno de México, el Estado mexicano va comprobando en los hechos es que lo que, no diría lo único que sirve, sino lo que es menos disfuncional es el ejército. No hay nada que sirva realmente, pero lo que menos no sirve es el ejército, porque por lo menos tiene la ventaja que contestan sí señor. No hacen gran cosa, pero por lo menos dicen que sí. Y esto es muy tentador para los presidentes mexicanos, que saben que el aparato de Estado en cualquier país es difícil, pero en México es enorme y pesado y burocrático y corrupto. Entonces, para poder avanzar, y López Obrador ha sido muy claro, en cada una de sus decisiones principales el ejército está jugando un papel central, no tanto por una vocación militarista que pueda él tener, aunque la sociedad mexicana sí la tiene un poco, sino porque es lo que hay. No hay policía, no hay un aparato de Estado que él o muchos consideren eficiente. Entonces quiere hacer un nuevo aeropuerto, pues ¿a quién se lo encarga? Al ejército. Y luego quiere que alguien lo opere, pues ¿a quién se lo encarga? Pues al ejército. Y quiere hacer una Guardia Nacional, porque no hay policía, ¿a quién se lo encarga? Al ejército. Y así sucesivamente. Bueno, pues tiene la guerra contra el robo de combustible, quiere comprar 500 camiones, en México llamamos pipas, para transportar gasolina. ¿A quién se lo encarga? Al ejército. ¿Por qué? Pues porque es lo que hay. Solo agregaría, desde el punto de vista de derechos humanos, una consecuencia clara de eso es la militarización de la seguridad pública. Y eso se vio en México y se vio en Venezuela con la Guardia Nacional Bolivariana y se vio en muchos otros lugares de la región. Y es un gran problema porque los militares no están capacitados para hacer tareas de seguridad pública. En muchos de los países hay sistemas de justicia militar que investigan las violaciones de derechos humanos cuando se cometen los excesos, y no hay ningún tipo de rendición de cuentas en esos casos. Entonces, una consecuencia directa son los abusos cometidos por militares en la calle que se involucran en tareas de seguridad pública
para las cuales no están preparados. No, a mí me parece que hay un caso interesante que es el de Chile, reciente. Así que, bueno, en mi opinión, una asignatura pendiente en un país que ha hecho una transición estupenda, pero que ha dejado ese ámbito, quizás por precaución, por gradualismo, por lo que tú pudieras entender, durante muchísimos años, y no solamente del tema de la concertación, fue también del primer gobierno de Piñera, no solamente también del segundo gobierno de Bachelet, que es el tema de Carabineros, donde cuando vos acotas un ámbito y le das un gran nivel de autonomía y esto queda fuera de la supervisión importantísima que tiene que tener el gobierno, comienzan a haber, para mí, una sorpresa enorme, actos de corrupción que demuestran eso. Y segundo, el tema de la pérdida de control en un operativo como fue el de la Araucanía, que terminan asesinando literalmente a un indígena, que además de la tragedia que tiene en materia de derechos humanos, le genera un problema político enorme dentro de la estrategia del gobierno. Entonces creo que todavía seguimos encontrando en algunos países ámbitos de falta de control a fondo de la autoridad civil respecto a los militares. En el caso, yo creo, de Argentina, tenemos al otro extremo. Creo que ha habido un desmantelamiento. Si uno hubiera escrito lo que iba a pasar en la relación poder civil, militares en Argentina, no hubiéramos creído. Yo creo que se nos fue la mano para el otro lado. Se faltan recursos, etc. Y en el caso de Nicaragua me parece un tema tremendamente grave, porque en Nicaragua el ejército no está haciendo el papel represivo como lo está haciendo en el caso de Venezuela, pero se están haciendo los distraídos porque realmente no están tomando posición frente al crecimiento autoritario del gobierno de Ortega y Murillo. Entonces creo que ahora estamos encontrando en estas situaciones en varios países la salida a los problemas graves de autoritarismo. Todos comienzan a mirar a los militares, lo cual de nuevo demuestra una debilidad enorme en términos de la institucionalidad política. En Venezuela estamos diciendo que sí, se rompe la lealtad militar, Maduro caería. En Nicaragua estamos diciendo que ahí los militares deberían ponerle coto a Ortega, etc. Entonces hay ciertos países donde estamos viendo una presencia. Y creo que el tema de Brasil es un tema que hay que ponerle un foco y hay que irlo analizando muy bien, sobre todo en materia de política exterior. La delegación de Brasil en la última reunión del Grupo de Lima no le encabezó a Arauco, ni su política de darle todo el apoyo a la posición de Estados Unidos de Mike Pence, la encabezó el vicepresidente Mourão, con una línea muy clara de los militares brasileños de que en Brasil las decisiones militares estratégicas sobre invasión, no invasión, etc., la vamos a seguir tomando los militares, no la va a tomar Itamaraty. Quería preguntarle a todos, bueno, sobre la dictadura que tiene 60 años ya, ¿qué perspectivas le ven y si hay algún tipo de esperanza de transición democrática en un corto plazo? Pero diría corto plazo, me refiero a los próximos 5 o 10 años, ¿no? En Cuba. El que quiera tomar el guante. Bueno, al menos se ve una organización mayor de los disidentes cubanos con mucha represión. La última elección es sorprendente cuando dicen, mira, representó un cambio, aunque el gobierno sacó, no sé, el 80% de los votos para aprobar la Constitución. Pero hubo un movimiento por no ir a votar, o votar que no se había visto antes. Hay también, me parece que el tema de Venezuela es algo que también puede influir en lo que pasa en Cuba más adelante. Pero no deja de ser significativo que esta dictadura de 60 años todavía tenga la simpatía del mundo de izquierda,
y que pase un poco piola, como decimos en Chile, pero pase un poco desatendido por los demócratas del mundo, ¿no? Yo creo que salvo este foro, por ejemplo, que se creó en la República Checa y que en su origen estuvo el tema cubano, bueno, los países latinoamericanos hemos puesto muy poca atención en la dictadura cubana, como si fuera eterna y fuera a seguir siendo eterna. Sí, yo comparto plenamente el punto de vista de Mariana Elwin. En particular quisiera traer la atención de los estudiantes, sobre todo un artículo de Patricio Naya en el America's Quarterly contrastando la postura de América Latina con Venezuela y con Cuba. Es decir, también es cierto con qué cara los latinoamericanos critican a Maduro, a Venezuela, una serie de violaciones a los derechos humanos ahí, cuando al mismo tiempo pues, han sido, sobre todo los últimos 15 años, pues, cómplices de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, cayendo en la misma dinámica, o Trump, o Maduro, o Fidel, o el imperio. Pues ninguna gente respetable quiere estar con el imperio, entonces tienes que estar con Fidel, y se jodió la cosa. Yo creo que sí hay un problema de sustitución de subsidio con Venezuela, y si llegara a caer Maduro y a caer el subsidio, que son dos cosas que posiblemente sean distintas, sí habría ahí sí un reto muy grande para el régimen cubano, porque sería la primera vez que enfrentan una enorme dificultad económica sin Fidel. Y la apuesta que yo creo que tenían, que era Obama y Estados Unidos, pues desapareció. Y desapareció yo creo por un buen tiempo, porque aunque perdiera Trump la elección del 20, parece difícil que cualquier candidato demócrata pueda en su primer periodo hacer lo que hizo Obama al final de su segundo periodo, por la misma razón desde hace 60 años, que Florida es un estado absolutamente decisivo, y en Florida todavía el voto cubano es decisivo. Se habla mucho de que los cubanos de segunda o tercera generación de Miami no les importa y son antibloqueo y todo, y es cierto, pero al igual que casi todos los jóvenes del mundo, no votan. Y los viejitos de Playa Girón sí votan. Pues es que tienen 85 años, pues sí, pero votan. Y el voto de uno de 85 años vale más que el no voto de uno de 18. Bueno, yo voy a hacer una última pregunta, así dejo lugar al público para que haga preguntas, y tiene que ver con algo que mencionó Daniel al pasar y que es para todos, que es el rol de las potencias no latinoamericanas, bueno, las potencias no latinoamericanas. En la tercera ola de democratización es debatible, pero claramente Europa Occidental jugó un rol importante, Estados Unidos durante el gobierno de Carter y durante el segundo gobierno de Reagan también. Y la verdad que la Unión Soviética entonces, sobre todo a partir de Gorbachev, por lo menos con la distensión y con la perestroika, ayudó a facilitar el final de las transiciones democráticas en la segunda mitad de los 80. ¿Qué rol le ven jugando actualmente a Estados Unidos, a China, que está cada vez más presente en la región, y a Rusia en este tema de la situación de la democracia en América Latina? Evidentemente tienen un papel importante por influencia. No creo que sea por interés en la democracia, y creo que también, sobre todo en el caso de Estados Unidos, hoy Trump no es el aliado que uno quiere tener para fortalecer la democracia en América Latina. Entonces creo que la influencia que puedan querer ejercer en función de sus intereses, que no son en pos de la democracia, para promover la democracia en América Latina, pueden ser bastante contraproducentes.
Creo que es más, para mí es más una alerta del papel que pueden jugar en esta ola, que como pudo haber sido en otros momentos, de un apoyo hacia mejorar las instituciones y la democracia. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Tamara. El problema es qué hacer cuando se encuentra uno del mismo lado que Estados Unidos en un tema determinado. Lo que decía Daniel me parece absolutamente acertado. Con mucho retraso, varios países de América Latina tomaron la causa de la democracia en Venezuela. Yo creo que no solo no incentivados o empujados por Estados Unidos, sino en parte en contra. Y durante muchos meses o casi un par de años con Trump, varios gobiernos estuvieron insistiéndole en que procedieran las sanciones petroleras, que son las únicas que sirven, y Trump no quería. Entonces fue un poco al revés. Pero bueno, el hecho es que ahora el Grupo de Lima se encuentra junto a Estados Unidos y a la Unión Europea, y muchos se sienten muy incómodos. Trump es muy complicado. También hay una gran hipocresía en esto, porque vuelvo, perdón, otra vez al caso de México. Es decir, López Obrador se siente, y su gente se sienten muy confiados en decir no podemos estar contra Maduro porque estaríamos con Trump. Pero en materia de la migración centroamericana, el gobierno de López Obrador está haciéndole todo el trabajo sucio a Trump. Además, en un tema de enorme importancia interna en Estados Unidos, pero por un tema mexicano. Es decir, México le está haciendo el juego al gobierno más antimexicano, más racista que ha habido en Estados Unidos en decenios, en décadas, y lo estamos haciendo con unas violaciones a los derechos humanos en la zona fronteriza sur y en la zona fronteriza norte, como no habíamos visto en México en muchísimos años. Entonces, también hay un poco de hipocresía en esto. Yo no quiero estar del lado de Trump, depende para qué. Algunas cosas no me incomoda para nada estar con Trump. Yo creo que este es el punto central, y vuelvo a insistir en el nivel de madurez. Estar en contra de Maduro y del régimen dictatorial y de las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela no es estar a favor de Trump. Es una locura. Y si me fuerzan para este trabajo, yo prefiero estar en compañía de Estados Unidos, no siguiendo a Estados Unidos. Es diferente. El Grupo de Lima tiene como observador a Pence. No es que el Grupo de Lima sigue a Estados Unidos. Acá nos estamos confundiendo muchísimo. O sea, la iniciativa tiene que ser de América Latina. Y si en esa iniciativa de la defensa de la democracia, de los principios del artículo 2, 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, tenemos como compañero de viaje a Trump, bienvenido sea para esta causa. Porque si no, no entendemos nada. No es optar en una opción maniquea entre Trump y Maduro, es optar entre democracia o no en Venezuela y la defensa de principios que nosotros no hemos hecho y que se aprobaron en el 2001 en Lima. Entonces, no nos sigamos confundiendo y asumamos nuestra responsabilidad como latinoamericanos y latinoamericanas. Esta es nuestra responsabilidad. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, el sistema en Venezuela degeneró porque en el ámbito de UNASUR se le permitió, se le avaló, se le hizo una sombrilla y vía el Consejo Electoral de UNASUR se le fue dando el blessing a cada una de las últimas elecciones. Y nos tragamos el cuento que eso le podemos llamar autoritarismo competitivo. ¿Por qué? Porque hacía elecciones más o menos creíbles, aunque después veíamos y desinstitucionalizaban. Y después terminaban cooptando todo. Poder judicial, la sala constitucional, la sala electoral, el tribunal electoral, absolutamente todo. América Latina en el ámbito de UNASUR le permitió, le perdonó, le avaló cada una de estas medidas. Entonces, ahí es donde estamos en un problema serio. Y yo creo que no podemos seguir confundiéndonos en esto. Entonces, ese me parece un aspecto importante. Segundo,
nuestra incapacidad demuestra que este tema ya ahora pasó al Consejo de Seguridad, a resistencia de Venezuela vía Rusia, que quisieron que no se tratara, se terminó tratando un par de veces, y cuando lo metemos ahí, lo metemos en el plano de la geopolítica mundial. Es decir, en el cambio de figuritas, están pidiendo ahora que Estados Unidos se meta más en Ucrania, que vea el tema de Crimea, que vea el tema de la captura de los barcos en el Mar Negro, etc. O sea, ahí comenzamos con una agenda de Estados Unidos-Putin en términos de que ¿cómo te molesto yo vos en tu área de influencia? ¿Cómo me molesta a mí? Se quebró el tratado de misiles de alcance intermedio, etc. O sea, hay toda una agenda geopolítica donde Venezuela es una pieza. China tiene 60.000 millones de dólares, un poquito más, invertidos en Venezuela, y por lo tanto obviamente tiene, en mi opinión, más intereses económicos que geopolíticos. Entonces ahí habrá que darle ciertas seguridades al tema de China. Y después tenés todo el tema relativo, vuelvo a insistir, con Cuba. Yo coincido mucho con Jorge. Yo creo que aquí, hoy decíamos en el desayuno, hay que ofrecerle con mucha racionalidad una buena zanahoria a Cuba por el momento, porque no se va a poder salir en simultáneo de todas estas cosas. Obama con Shannon dijeron, de los problemas que tenemos, empecemos por Colombia, y que dijeron, y bueno, negociaremos en Cuba, tendremos a Venezuela como un testigo de honor para facilitar esa salida, porque para la administración norteamericana primero había que salir de Cuba. Bueno, ahora hay que salir, perdón, de Colombia, ahora hay que salir de Venezuela. Tratar de salir de Venezuela y de Cuba en simultáneo, aunque sea doloroso esto que estoy diciendo, yo no lo veo posible. Entonces, esa es un poco la salida. Y Cuba, que se había reposicionado vía CELAC, vía siendo el venue para las negociaciones, yo creo que está más aislado de nuevo que nunca, porque de nuevo está en una situación muy difícil frente a una América Latina mucho más crítica, con una OEA mucho más crítica, al menos con un secretario general de la OEA mucho más crítico. Entonces, creo que la geopolítica va a ser un elemento determinante, como lo está haciendo, para buscar una salida en Venezuela, y el papel de Estados Unidos creo que puede ayudar. Veamos cómo nos puede ayudar Estados Unidos, como puede ayudar otros países de la región, y no tengamos este prurito y esta hipocresía de decir no, que Estados Unidos no haga nada, porque claramente si Estados Unidos no ayuda en esto, tampoco que sobreactúe, pero si Estados Unidos no ayuda en esto, creo que la salida va a ser cada vez más difícil. Sí, yo quería una cosa pequeña, pero creo que la influencia de Rusia y de China ha sido perjudicial también para la actuación de Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas ha tenido un rol muy deslavado en esta crisis y ahí está esa influencia. Solamente quería aclarar, evidentemente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene un papel importante para jugar, y de hecho la política exterior del Departamento de Estado ha sido de acompañar al Grupo de Lima y de mantenerse al costado mientras la región lideraba los esfuerzos del Grupo de Lima, y eso es muy valioso. Yo me refería a que Trump, con las cosas que está haciendo en Estados Unidos, no es el mejor aliado para promover la democracia en otros lugares. Y en un contexto como el venezolano, que el gobierno, sin ninguna evidencia, desde hace tiempo, siempre acusa a Estados Unidos de querer intervenir y ser responsable de todos los problemas que ocurren en el país, las cosas que ha dicho Trump, algunas de las cosas que ha dicho, simplemente le dan municiones al gobierno de Venezuela para mantener esa retórica. Eso no tiene nada que ver con la relevancia que tienen en particular las sanciones impuestas por Estados Unidos, porque el dinero pasa por Estados Unidos. Y uno puede estar a favor o en contra de las sanciones al sector petrolero porque tienen un impacto en la sociedad y en la población en general, pero sin ninguna duda tienen un efecto fuerte. Creo que hay como que distinguir entre esas cosas. Bueno, vamos a abrir a preguntas. Creo que hay alguien con un micrófono que va a estar circulando. Les voy a pedir lo siguiente. 1, no parlamentos, sino preguntas, ¿sí? 2, que digan, bueno, que se identifiquen quién son, ¿sí? Y a quién le dirigen la pregunta. Pero por favor, enfatizo, no parlamentos, ¿sí? Sino
pregunten, ¿sí? Con signo de pregunta al final. Así que ahora preguntas, no sé quién quiere ser el primero en abrir fuego. Me levantan la mano o me gritan, Ignacio. ¿Dónde? Ahí. Ahí a la izquierda. Buen día. Soy Mario Coseo, de Bolivia. Mi pregunta es si, con el mismo sentido de responsabilidad que se está debatiendo en la mesa, no sería recomendable poner a la atención suficiente sobre un país y un gobierno que empezó para gobernar 5 años y que ya tiene 13, que ha violado la Constitución para hacer un tercer mandato, que la volvió a violar la Constitución para abrirse la oportunidad a la reelección indefinida, ahora en octubre, que ha pasado popular de un referéndum que le rechazó la reelección en 1 y 2 veces, que se constituye en el principal aliado de Venezuela, que está a cada instante alentando y emulando ese proyecto, que es el íntimo de Cuba y que tiene como imagen objetivo instalar en Bolivia una nueva Cuba. La pregunta es, ¿estamos esperando los 400 o 300 muertos de Nicaragua? ¿Estamos esperando la crisis humanitaria de Venezuela? ¿Qué estamos esperando para develar una situación que es absolutamente evidente, pero sobre la cual hay mucho silencio? O sea, de hecho, en este foro estuvimos discutiendo 2 días, pero quería compartir aquí con toda la gente que está compartiendo. En Sudamérica o en América Latina hay 4 dictaduras, no hay 3. Y la cuarta es esta, la de Bolivia, la de Evo Morales. Mi pregunta es, ¿qué hay que hacer preventivamente de cara a octubre desde la perspectiva de los panelistas? Esta duda. Te compro toda la descripción que hiciste del régimen de Evo. Y yo les recomiendo a mis amigos bolivianos, empezando por mi querido amigo Carlos Mesa, lo que hemos conversado con el presidente de la calle. Enfrentar a Evo con 9 candidatos de oposición es un suicidio. ¿Qué hay que hacer? De nuevo, la palabra en latín, disculpa la franqueza, dejen de joder, unan la oposición. Esa es la receta que todas las transiciones demuestran. Busquen a alguien que la lidere, pongan toda la presión posible, habido y por haber, interna e internacional, para evitar que le hagan la menor cantidad de trampas, porque le van a hacer un montón de trampas, porque tienen cooptado totalmente el Tribunal Electoral, forzaron la renuncia de la presidenta y del vicepresidente. Traten de ver si le pueden ganar. Si no le ganan, al menos traten de tener una muy buena presencia parlamentaria detrás de una buena coalición para dificultarle que no tenga el poder absoluto que tiene en este momento y sigan batallando. Pero la regla número 1 es unan la oposición, porque es, en mi opinión, una vergüenza que después de todo esto haya 9 candidatos, donde algunos candidatos te confiesan que en la intimidad prefieren que entre que gane el otro y gane Evo, y bueno, que siga Evo, porque entonces se va a desgastar y nosotros en 4 o 5 años vamos a tener más posibilidades de ganar. Y esa es una deuda pendiente que tienen en Bolivia. Y tienen muy poco tiempo. Y Evo va a seguir machacando y utilizando este nivel de fragmentación y de dispersión. Creo que hay un nivel de responsabilidad enorme interno de la oposición por unirse y obviamente del plano internacional seguir denunciando todas las irregularidades del régimen. Perdón la franqueza, pero... Yo agregaría que se corre el riesgo de que después de la elección se quiera declarar la ilegitimidad de la elección. Y me parece que el pueblo boliviano el que tiene que plantear el tema de la ilegitimidad de la elección antes de la elección. Y eso, como dice Daniel, requiere la unidad de la oposición, requiere... los organismos internacionales no van a pronunciarse si no hay una fuerte demanda del pueblo boliviano para hacer ver estas irregularidades o estas faltas a un proceso democrático. Acá la señora, a la derecha.
si estás de acuerdo en esto en decir que el régimen Chávez-Maduro ha sido un populismo o una tiranía populista de izquierda. Si no estás de acuerdo, creo que es lo que entendí, ¿bajo qué categorías explicamos a nuestros jóvenes qué es el sistema que rige hoy en Venezuela? Y me gustaría si puedes decir, o si alguien puede decir algunas palabras en relación al rol que la Iglesia Católica tuvo en estas 2 últimas décadas en Venezuela. Gracias. No sé si dije eso, pero no creo que no sea un gobierno populista, pero creo que los rótulos son innecesarios en un caso como el de Venezuela. Si yo le tengo que explicar a un estudiante qué es lo que pasa en Venezuela, le explicaría los hechos. Y los hechos son que tenés una absoluta concentración de poder, que no hay independencia judicial, que no hay independencia de ninguna autoridad, salvo la Asamblea Nacional en el último tiempo. Y eso es lo que hay que resaltar. Con relación a la Iglesia dentro de Venezuela ha jugado un papel muy importante. Hay muchas autoridades de la Iglesia que han denunciado los abusos, que se han puesto del lado del pueblo, que han hablado de la crisis humanitaria y juegan un papel muy importante. El Vaticano no ha jugado ese papel en Venezuela de la manera que podría, por el papel que podría jugar el Papa. Entonces creo que hay que hacer una distinción en el rol de la Iglesia entre quienes están adentro, que han sido fuertes críticos de la realidad del pueblo y de los abusos del gobierno, y la posición del Vaticano, que incluso durante la mediación de un diálogo hace unos años ha sido más tibia. Es interesante lo del Vaticano, porque el Vaticano no podía estar mejor posicionado para la crisis de Venezuela que lo que está. Parolin fue nuncio en Venezuela, hoy es el secretario de Estado, la mano derecha del Papa. El principal de todos los jesuitas es un venezolano, Sosa. O sea, nunca hubo en el Vaticano un mayor nivel de conocimiento concentrado en el principal de toda la orden de los jesuitas, el tema de Parolin, etc. Y pese a eso, el Vaticano ha tenido realmente, en mi opinión, una posición que yo creo que viene muy influenciada por la mirada de Francisco. Si hubieras tenido un Pablo II ahí, yo creo que tendrías una política completamente diferente. Pero Francisco tiene una mirada muy peronista, digamos, muy peronista de la política, y eso claramente ha influido porque es mucho más recatado respecto de cuál podría ser. Y eso ha generado un gap enorme entre la posición del Vaticano y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica totalmente en contra del régimen, y el Vaticano con una posición mucho más cauta, ¿no? Casi que por un momento pareció que estaba Lori Sanata sobrevolando el ambiente. Bueno, no sé quién había pedido el micrófono. Acá. Sí. Mi pregunta va a Sobato. Sí, bueno, mi nombre es Manuel Cuesta Maruga de Cuba. Mi pregunta va a Sobato en 2 direcciones. Hace una crítica de que el fenómeno venezolano cae en la lógica geopolítica global en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, recomienda una especie de geopolítica local para tratar el tema venezolano a través de Cuba. Y eso podría, de alguna manera, llegar a este tipo de negociación. Bueno, vamos a resolver, nosotros ayudamos, tenemos toda la capacidad. Pero cuando vengan a Cuba, miren para Tropicana. Sí, no miren para la violación de los derechos humanos. Y eso conlleva ese riesgo, que tiene un segundo elemento. Yo insisto en que el modelo que tiene Nicolás Maduro fue ideado en Añico López. Añico López es el centro del Partido Comunista para formar cuadros internacionales y nacionales también a la hora de diseñar modelos políticos. Y eso fue diseñado allí. El concepto cívico-militar no viene de Caracas, viene de La Habana. Y ese tiene otro riesgo, porque Cuba tendría un incentivo en desactivar un modelo que creó en el caso venezolano, sin hablar de cuestiones económicas.
Y el tercer riesgo que tiene es el modelo colombiano en Cuba. Ahora mismo hay una disputa, porque el ELN está demandando, Duque está demandando que le entreguen a algunos negociadores del ELN después del acto de terrorismo. Así que Cuba es complicado a la hora de resolver y desactivar conflictos en la región. Yo insisto en el concepto de Cuba como potencia perturbadora en América Latina. Sí, eso requeriría, yo creo, un análisis de mucho tiempo, pero déjame darte mi opinión preliminar. Cuba, hasta más o menos mediados, en mi opinión, de la administración de Obama, había quedado totalmente aislado. No se lo invitaba a la Cumbre de las Américas, es decir, estaba muy aislado. Y en mi opinión iniciaron una operación estupenda de pasar, o sea, un branding, de pasar de Cuba, país que exportaba revoluciones y es un elemento perturbador, a Cuba, un país que ofrece ayudar para resolver los problemas profundos que tiene, algunos de los problemas profundos que tiene América Latina, entre ellos Colombia. Y la operación que hacen, además, beneficiándose de Chávez, a la cual atendieron en sus últimos días, murió ahí, creo que influyeron muchísimo para aquella reunión, ¿se acuerdan ustedes?, televisada de Chávez, que tenía a Maduro a un lado y a Diosdado Cabello al otro lado, que terminar eligiendo por Maduro y no por Diosdado. O sea, la influencia de Cuba creo que ha sido determinante y sigue siendo importantísima. Pero Cuba, con la creación de CELAC en los últimos años, etcétera, terminó insertándose. Y como decíamos ayer, logró que en la cumbre de Cartagena de Indias le dijeran a Obama: si en la próxima Panamá no invitan a Cuba, no vamos ninguno de nosotros. Este es otro grado de irracionalidad absoluta en América Latina, ¿eh? Porque esto hace poco, o sea, Venezuela ya estaba. Entonces le exigimos a Obama: invítate a Cuba, a Panamá, porque si no, no vamos nosotros. Y lo terminaron invitando a Panamá. Ustedes se acuerdan, lo recibieron con carpeta roja a Raúl, la foto de Obama hablando con Raúl, dándose la mano, etc. Después la visita de Obama a Cuba. Todo eso logrado con el tema de una Cuba que estaba cobrando sus beneficios por ayudar a resolver el problema de Colombia con la FARC, donde Venezuela era testigo de honor y donde el Vaticano jugó un papel importante. Y ahí Cuba pudo demostrar de, oye, nosotros acá no solamente no estamos exportando revoluciones, sino además de maestros y médicos exportamos problem solving, ¿no? O sea, resolución de problemas. Ahora, yo creo que en el contexto venezolano, Cuba está utilizando a Venezuela para curarse en salud ellos. Y tratar de buscar una negociación con Estados Unidos que les permita garantizar que no irán por Cuba después de Venezuela, al menos por un tiempo, y cómo van a reemplazar los barriles de petróleo, etcétera, etcétera, pues la reforma económica que han puesto en marcha realmente no le está dando resultado. Así que tienen que buscar una salida y no se la van a dar gratuita. Entonces creo que ahí debe haber un proceso de negociación muy intenso, donde quizás en gran medida, pero hoy lo hablamos con Jorge también, el tema de Marco Rubio, etcétera, poniendo tanta presión en eso, quizás es un límite a las posibilidades de buscar una negociación. O sea, yo creo que estamos hablando de política, y la política es el arte de lo posible, y hay que comer muchos sapos. Hay cosas que no nos gustan, pero que son inevitables. No veo una salida fácil de Venezuela si no es con una solución vía Cuba. Y si no, van a tener que empujar a que Estados Unidos en algún momento pierda la paciencia, o se busque una salida violenta que le permita a los cubanos decir: ya hubo una tragedia en Venezuela. Me imagino que no aplaudirán o permitirán que haya una segunda tragedia en Cuba. Creo que están comprando un seguro de vida y de subsistencia, al menos por un tiempo. Y el problema de que haya esta administración creo que le complica la cosa. Pero es una mirada personal. Cada uno en esto tiene su mirada. Me gustaría los colegas cómo lo ven. En teoría, yo creo que es evidente. Cuba tiene un papel tan preponderante en Venezuela. Es el único factor
que puede obligar a Maduro a salir. Ahora, al día de hoy, no ha querido ejercer esa fuerza Cuba. No ha querido porque las alternativas son menos atractivas para ellos que el statu quo, que al final del día hoy todavía reciben petróleo subsidiado y pagos por los médicos y los instructores y los agentes de seguridad y todo. Siguen recibiendo algo de divisas y algo de petróleo a cambio de mantener a Maduro en el poder. Eso, para que cambie, tiene que haber un sustituto. Tú lo decías ayer, pero el subsidio sustituto, pues el único que se ve viable en este momento es Estados Unidos, o era Estados Unidos vía Obama. Lo de México, por ejemplo, que ha habido muchas caricaturas en México, que ahora llega Raúl con López Obrador después de haber chupado toda la sangre a Maduro, pues sí, pero no, México ya es un importador de petróleo, o de hidrocarburos en todo caso, entonces no, simplemente no hay ni dinero ni condiciones en México para eso, entonces es Estados Unidos. Y para que eso suceda es una operación política muy compleja, que nadie ve a Trump llevándola a cabo, y nadie ve a los operadores de Trump, es decir, Rubio o estos, llevándola a cabo, porque ellos tienen sus intereses propios o sus fobias propias que no los van a conducir a llevar a cabo una operación política de esa complejidad. Elliot Abrams es alguien que podría hacerlo, o sea, tiene la experiencia, la maldad, malo. Bueno, se necesita ser muy malo para hacer una cosa así, y Abrams es muy malo, y Abrams sí podría hacer sus viajes secretos a La Habana y tratar de arreglar eso, pero a condición de que Trump le cumpla. Y Trump tiene que cumplir, o sea, hay que darle a los cubanos algo a cambio. No, los cubanos nunca han dado algo a cambio de nada. O sea, hay una cosa que sabemos desde hace 60 años, nunca, o sea, primero muertos. No lo van a hacer. Sí, buenos días, Julio Roberto de Colombia. Dos preguntas. Una, ¿qué hacer para que los gobiernos, por ejemplo, del Grupo de Lima, abandonen el doble discurso? Porque mientras de un lado se firma una declaración, de otro lado la práctica dista mucho de lo que es un verdadero cerco diplomático. Y en segundo lugar, Támara fundamentalmente, ¿qué hacer para que la autodenominada izquierda deje la posición timorata y cómplice frente al genocidio en Venezuela? A las cosas hay que llamarlas por su nombre. En Venezuela hay un genocidio. 90 muertes diarias son suficientes para que se movilice la izquierda colombiana y de los diferentes países, particularmente de América Latina. No pueden estar al lado de un tirano. Eso es. Bueno, yo difiero un poquito en un par de cosas. Primero, creo que el Grupo de Lima ha escalado la presión internacional y en el último tiempo ha acompañado un discurso muy crítico de la situación en Venezuela con ciertas acciones. No todos y no todas las acciones que quisiéramos, pero sí ha habido, por ejemplo, Perú ha sancionado más de 100 venezolanos. El gobierno argentino está explorando cómo imponer sanciones, si hay medidas dentro de lo que es la unidad financiera para prohibir ciertas transacciones de ciertas personas. O sea, han habido avances concretos en los hechos. En el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, por primera vez, se aprobó una resolución sobre Venezuela, que eso es exclusivamente porque fue liderado por el Grupo de Lima, porque en Ginebra no pasa nada si no viene de la región. Entonces creo que han habido algunos avances, sí creo que podría avanzarse mucho más y es uno de los pendientes redoblar la presión internacional con hechos concretos, como por ejemplo las sanciones desde otros lugares. Y con relación a la izquierda, o sea, yo en lo que difiero es en el diagnóstico. El genocidio en el derecho internacional tiene una definición muy precisa y no es lo que ocurre en Venezuela. Venezuela es una tragedia a la cual yo me dedico hace 10 años y me parece que es terrible, pero no es un genocidio. Y la única manera es educar.
con los hechos y explicar qué es lo que pasa con datos lo más fidedignos posibles, también sabiendo que hay cierto público que tendrá oídos sordos, pero uno tiene que mantenerse firme en los hechos, creo. Bueno, una última pregunta, acá el señor tenía, y con eso ya iríamos cerrando. Buenas tardes, yo soy Marcelo Croato, abogado y expreso político en Venezuela. Quiero pedirles una reflexión, Salva Tamara, porque hemos hablado tanto que no tiene mucho sentido que yo se la pida ahora. Muchos de los proyectos que se han hablado para resolver el caso de la dictadura venezolana pasan por unos acuerdos que tienden a la impunidad, y algunos vergonzosamente quieren llevar a una impunidad total, no solo de los crímenes que se han cometido de lesa humanidad desde un punto de vista político, como han sido la represión, las torturas, sino incluso de crímenes comunes como narcotráfico, corrupción, lavado de activos y otros más. Me gustaría una reflexión al respecto, porque ese es un tema que estamos trabajando en mi organización, el Centro Croato por los Derechos Humanos, que no debe haber impunidad, porque justamente esa impunidad hace que estos crímenes se repitan y se repiten y se repitan. Cuando haya la costumbre de que cada vez que se comete un crimen hay un castigo, pues algunos, si son psicópatas, no les importará, pero la mayoría van a decir, no me interesa porque yo no quiero llegar al extremo que han llegado los otros, que han pasado el resto de su vida en la cárcel. Y ya que Tamara mencionaste el asunto de Ginebra, el martes estoy en Ginebra tratando este punto. Gracias. Bueno, es un tema muy difícil, especialmente en las transiciones a la democracia. Yo creo que la posibilidad de avanzar en justicia tiene que ser gradual. O sea, siempre que haya una salida democrática pacífica. Si no hay una salida democrática pacífica, las cosas pueden ser muy distintas. Pero si hay una salida democrática negociada, el tema de cómo abordar los crímenes de lesa humanidad, el narcotráfico, ¿no? Creo que hay vías distintas. Pero en el tema de violaciones a los derechos humanos, por una parte creo que hay que tener claridad respecto de identificar esas violaciones, que haya una verdad respecto, algo que se asimile por la sociedad, y los procesos de justicia pasan también por tipos de tribunales, por leyes de amnistía en algunos casos, etc. Yo creo que es probablemente uno de los temas más complejos en las transiciones y que dura muchos años. Sergio Vitari y Ed Lowenthal escribieron un libro estupendo, entrevistaron 8 experiencias mundiales sobre transiciones, incluida la chilena, la brasileña, la de Polonia, la de Sudáfrica. Ese casi que es el tema que se te atraganta. Es un sapo que se te atraganta, porque por un lado, en las otras cosas uno puede negociar, pero este es un tema muy difícil para negociar, porque involucra demasiadas cosas muy importantes. Ahora, mi experiencia, viendo transiciones y leyendo la literatura comparada, no de lo que a uno le gustaría que ocurra, sino de cómo uno busca salidas que después te permitan cierta sostenibilidad en la salida, porque muchas veces uno piensa únicamente en la salida sin después darle cierta gobernabilidad, ha requerido de un enorme nivel de renunciamiento y aceptación de parte de que aquellos fueron víctimas. Es el caso de Chile. Chile tuvo Pinochet durante una buena cantidad de años. Yo creo que eso demostró el nivel de madurez que hubo que tener para que ese personaje estuviese una buena cantidad de tiempo todavía en puestos de importancia en una transición.
Mandela negoció con quienes lo habían tenido por más de 30 años y entendió que si no hacía esa transición, si no hacía ese esfuerzo de perdonar, ahora claro, esto es muy fácil decirlo acá sentado, pero tiene que haber un cierto nivel de hasta dónde uno puede trazar la línea, cuáles son las excepciones que uno no va a meter ahí porque son crímenes de lesa humanidad, pero la única manera que tú puedes agarrar, meterlos a todos presos, condenarlos, es si tienes una victoria militar. Y ese ya es otro escenario. O sea, lo derrotas, y si lo derrotas, entonces puede. Pero si no lo derrotas, si tiene que ser parte de una negociación, todas esas negociaciones que hemos visto involucran diferente graduación, un nivel de aceptación, de renunciamiento, etc. Que es un tema dificilísimo. O sea, yo preguntaría, ¿aceptaría Venezuela y la oposición hacer una transición cuyo jefe de las Fuerzas Armadas sea Padrino López? No, ¿verdad? Bien, entonces si es no, bueno, ese es un elemento a tomar en cuenta. Otros podrían decir, bueno, si eso implica que tenemos que salir durante 1 o 2 años de esta locura y tenemos un Padrino López más o menos controlado, quizá esa puede ser la solución. Esos son los niveles donde uno tiene que ir diciendo qué fuerza tengo para imponer mi posición, qué fuerza tiene el otro y cómo vamos buscando negociaciones. Pero hay un límite del cual no se puede transgredir, que son los crímenes de lesa humanidad. O sea, hay una línea roja que uno dice, a partir de aquí ya no es negociación, es una impunidad sobre crímenes que bajo ningún punto de vista se pueden perdonar. Lo otro sí creo que es un área negociable y ustedes los venezolanos tendrán que ver cuál es esa área. Pero la experiencia comparada es que sin un proceso de negociación es muy, muy difícil salir de situaciones donde hay esta situación de empate catastrófico o de impasse donde de lo contrario vas a tener que pasar quizás mucho tiempo y el tiempo corre en contra de la oposición. Bueno, yo me voy a permitir aportar algo, ¿no? Una mirada esperanzadora. Por ahí a veces al principio de las transiciones no se puede juzgar a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Pero la justicia, me gusta mucho la metáfora de la cascada, de Catherine Seeking, ¿no? Va avanzando, el agua se va abriendo camino entre las piedras, ¿no? Y cuando no son los tribunales locales, son tribunales internacionales, son jueces de otros países. Hay distintas avenidas para avanzar en esto, de las comisiones de la verdad, los tribunales locales, y cuando los tribunales locales no pueden, aparece algún juez en otro país que de pronto pide la extradición de Pinochet en Londres, y Pinochet se come 2 años en Londres, ahí viendo si se lo llevan a España o no, o el caso de Ricardo Cavallo, Silingo, y podría seguir en otros casos, y si no, pasan los años y leyes que en algún momento fueron sacrificios así que tuvo que hacer para garantizar la estabilidad democrática pueden ser anuladas. Así que por ahí no es a todo o nada al principio, pero mal que mal uno pensaría que la justicia llega, incluso para gente como Pinochet, para Ríos Montt y tantos otros. Bueno, yo les agradezco mucho a todos, sobre todo a los panelistas. Ha sido para mí un honor estar acá pudiendo torturarlos a preguntas y le agradezco mucho al público presente.